Hola gente, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo realizar un medidor de componentes LC. Este medidor va a estar basado en la medición de impedancia y esto nos va a dar la ventaja de conocer parámetros muy importantes de los componentes como la resistencia serie equivalente. Así que vamos a ver un poco de teoría para ver de qué se trata este video. Bien, arranquemos el video entonces. Para entender un poquito el concepto de impedancia vamos a hacer algunas analogías con corriente continua, pero nosotros ya hemos tratado un poco el tema en otros videos, en más de uno si mal no recuerdo. Sí recuerdo en uno que hicimos para medir tensión y corriente alterna, ¿no? En donde sí o sí ahí tratamos este tema. Nosotros sabemos que en corriente continua aplicamos la ley de Ohm y somos todos felices, ¿no? Tensión es igual a intensidad por resistencia, ¿no? O bueno, despejamos, resistencia es tensión sobre corriente, bueno, lo que ustedes quieran, ¿no? Y somos todos felices y fin, ¿no? Es un cuentito con un final feliz. En alterna, lamentablemente, es otra historia y es más compleja y lleva un poquito más de matemática, ¿no? Necesitamos entender este fenómeno un poquito mejor para poder desarrollar este medidor, ¿no? Nosotros sabemos que cuando nosotros aplicamos una tensión que va variando en el tiempo, es decir, que es variable, que es alterna, va alternando, ¿no? Tenemos un semiciclo positivo, un semiciclo negativo, ¿no? Decimos que la señal es senoidal, que es la energía que recibimos en nuestras casas. Esto genera que la corriente también sea una corriente que va alternando en el tiempo. Si la carga es resistiva, podríamos decir que es muy similar a corriente continua, ¿no? Y hacemos las cuentas fáciles. Ahora bien, como la carga no necesariamente puede ser resistiva, sino que podemos tener componentes capacitivas o inductivas, aparece el concepto de impedancia. Con este concepto nosotros podemos trabajar y estudiar qué pasa cuando nosotros le aplicamos este tipo de tensión a estos componentes, ¿no? Como ya saben, existen desfasajes entre tensión y corriente cuando la impedancia no es puramente resistiva, ¿no? Aparecen las reactancias inductivas o capacitivas que según el caso, si por ejemplo estamos hablando de un capacitor, la corriente adelanta la tensión y si hablamos de un inductor, la tensión adelanta la corriente, ¿no? Si son puras, estos adelantos o atrasos, según corresponda, son de 90 grados, ¿no? Pero la idea de este medidor es también medir bien la impedancia, o lo mejor posible, mejor dicho, de manera de encontrar cuáles son las otras componentes, ¿no? Que alteran a estas impedancias. Obviamente componentes ideales no existen, ¿no? Por ejemplo, un inductor está compuesto por un arrollamiento sobre un núcleo ferromagnético y este arrollamiento, por ejemplo, presenta una resistencia, ¿no? Que yo voy a tener que modelar, ¿no? Vamos a armar modelos también de los componentes y de esa forma, con las mediciones que vamos a hacer, vamos a determinar esas componentes parásitas que no nos gustan de esos componentes, ¿no? Bien. Para trabajar con lo que serían las impedancias, en realidad nosotros los vamos a llamar fasores, que son vectores que giran, y para hacer una representación matemática de la tensión y la corriente y de la impedancia, vamos a usar números complejos, ¿no? Resulta que nuestro problema matemático encaja perfectamente con el trabajo algebraico de un número complejo, ¿no? Y es por eso que vamos a ver un poquito de eso también, ¿no? Y hacer algunas operaciones. Acá tenemos la representación de un número complejo. Fíjense que este sería el vector, o lo podemos pensar como un vector, mejor dicho. Tenemos un ángulo phi, una componente real. Fíjense que el eje de abscisas es el eje real. La parte real de z sería la lectura de lo que dice acá. Esta sería la parte imaginaria de z y tenemos la componente a y la componente b, donde z es a más b por i. ¿Qué me interesa a mí del complejo? Bueno, varias cosas. Primero el módulo, que lo llamamos con la letra ρ, puede ser otra letra, ¿no? Pero bueno, la raíz cuadrada ya saben, ¿no? De a cuadrado más b cuadrado. Y otra cosa es el argumento de z, ¿no? Que la llamamos con la letra phi, que es el arco tangente de b sobre a, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente.
Hay varias formas de escribir un complejo. La forma que vimos recién se llama binómica, ¿no? Y después tenemos la forma trigonométrica, que sería el módulo multiplicado por la suma del coseno de phi más el seno de phi multiplicado por la letra i, ¿no? De imaginario. Nosotros después usamos j, ¿no? Disculpen un poco los cambios, pero si hablan un libro de matemática, acá está la letra i, después pongo la j porque la i se puede confundir con corriente, ¿no? Pero bueno, suelen pasar esas cosas. Iba a poner j acá y me olvidé de cambiarlo, pero bueno, se los aviso ahora. Obviamente si ustedes desarrollan esto, van a llegar a este mismo resultado, ¿no? Esto es una proyección, ¿no? Multiplicar por seno y coseno. Bueno, hay una notación que está muy buena. A ver, cada notación en realidad sirve para distintas operaciones, ¿no? Yo con los complejos puedo sumarlos, puedo restarlos, bueno, sería la suma del inverso, hacer productos, hacer cociente, bueno, un montón de cosas. Según lo que yo quiera hacer, por ejemplo, hasta potencia también puedo hacer, radicales también, yo voy a usar una forma u otra, ¿no? Bueno, por eso estamos viendo todo esto, que obviamente lo vamos a usar un ratito. Nosotros vamos a ver la forma exponencial de Euler, ¿no? Que es e a la ix coseno de x más y seno de x. Y lo que yo voy a hacer ahora es un reemplazo, ¿no? Recuerden que vimos esta expresión hace un ratito, la forma trigonométrica, bueno, acá está, pensé que había quedado más arriba, en donde yo lo que voy a hacer es reemplazar todo esto que está acá dentro del paréntesis, el coseno de phi más y seno de phi, que es esto que está acá, donde dice esto que voy a escribir e a la ix, entonces lo reemplazo, me va a quedar rho por e a la i por phi, ¿no? Yo nada más cambié la x por el phi y sería lo mismo, ¿no? Estos son equivalentes. La ventaja de esta expresión es que yo puedo realizar cocientes, productos y potencias de manera muy fácil, cosa que de la otra forma se puede, pero es más complicado el álgebra, ¿está? Eso sería un resumen así muy rapidito de lo que es la parte matemática y ahora vamos a ver un poquito de lo que es la ley de Ohm, ¿no? Obviamente R es igual a B sobre I, pero también en corriente alterna la llamamos impedancia y voy a decir que Z es igual a B sobre I. Ahora bien, yo la tensión la puedo representar de varias maneras. Si bien yo puse como una letra B, en realidad es una B de T porque va cambiando con el tiempo, no es constante, no es corriente continua, y se puede modelar de la siguiente manera, como un B sub 0, que la llamamos tensión pico a pico, por un coseno de omega T, donde omega es la frecuencia angular, T es el tiempo en segundos, más un delta, que delta es un desfasaje, ¿no? En radianes. Siempre conviene trabajar en radianes. Yo voy a trabajar en grados igual, pero no es lo mejor, pero es para que las cosas se entiendan mejor, porque si estamos pasando de radianes a grados a cada rato, nos vamos a volver locos. Entonces dije, bueno, dejamos todo en grados y acá sí aclaramos que en realidad se usa radianes, ¿no? Que es lo mejor, siempre es más cómodo. Lo que pasa que, claro, nosotros queremos ver 90 grados, 89, 85, entonces si yo le digo, no sé, 2,98 pi radianes, y bueno, uno a simple vista no sabe de cuántos grados hablamos, y bueno, es complicarse, ¿no? No tiene sentido. Otra forma de escribir la tensión va a ser también un E sub 0 por E a la I omega t, ¿no? Esto sería la frecuencia angular por el tiempo y acá multiplicado por el delta, ¿no? Como esto viene de una suma, se puede expresar como un producto de potencias de igual base. Esto también es una expresión, es equivalente, pero es otra forma de escribir lo mismo. Normalmente lo que es tensión se suele representar con un coseno más un delta que es el desfasaje, ¿no? Si el desfasaje es de 90 grados, el coseno es lo mismo que poner un seno, ¿no? En algunas bibliografías acá van a ver un seno, bueno, qué sé yo. Está bien también, ¿no? Pero bueno, son dos formas de decir lo mismo. Bueno, ¿qué pasa si aplicamos la ley de Ohm para corriente alterna? O sea, ¿no? Z es igual a B sobre I. Acá le puse el argumento T y bueno, usamos la expresión que vimos recién, ¿no? Y fíjense que va a ser B sub 0 e I sub 0, que habíamos dicho que era tensión pico a pico, esto puede ser corriente pico a pico, multiplicado por los ángulos, ¿no? Habíamos dicho omega t y delta, ¿no? Obviamente acá yo los dejé a propósito iguales, pero acá delta no tiene por qué ser igual a este de acá,
Entonces no se simplifican, sino que acá tenemos un cociente. Fíjense que acá estamos usando la notación de Euler o su fórmula. Y lo que hacemos es, como tenemos un cociente de potencias de igual base, se restan los exponentes y yo lo llamé e a la i por tita, ¿no? Es un nuevo ángulo. Entonces, acá estamos trabajando ya con expresiones para alterna, en el cual aplicamos la ley de Ohm para alterna, ¿no? Bien, acá tenemos alguna expresión más, es un poquito más de lo mismo, ¿no? Tenemos la parte real, ¿no? Acá tenemos el complejo, módulo de z igual a ρ, tenemos la proyección sobre el eje de abscisas, ρ por coseno, y sobre el eje de ordenadas, ρ por seno, ¿no? Bueno, nada del otro mundo. Y bueno, acá ya empezamos a meternos en lo que nos interesa. Vamos a presentar las dos reactancias. Tenemos la inductiva, que por definición es XL igual a omega L, y XC 1 sobre omega C, ¿no? Súper archi reconocida estas fórmulas. Bien, una vez que nosotros ya vimos un poco de teoría, vamos a empezar a meternos en el medidor. Lo que tenemos que hacer, siempre que nosotros queremos estudiar algo, tenemos que armar un modelo, ¿no? Ya hemos armado modelos matemáticos en este canal. Ahora lo que vamos a hacer es armar un modelo de los parámetros que yo quisiera medir en este caso, de un capacitor. Acá tenemos dos modelos. En primer lugar tenemos un modelo bastante completo. Hay más cosas, ¿no?, para tener en cuenta, pero este generalmente se lo representa así, donde en primer lugar acá tenemos el capacitor, que representa la capacidad del capacitor. Yo quisiera que el capacitor que yo voy a comprar a la casa electrónica solamente tenga esto, pero lamentablemente un capacitor real tiene más cosas. En primer lugar, tiene dos patitas y esas patitas tienen una resistencia. Por más pequeña que sea esta, la tiene y está representada acá como SR. Esas patitas tienen inductancia, generan autoinducción, la representamos con este inductor y tiene una resistencia en paralelo que es muy grande. Ustedes habrán notado alguna vez que si cargan un capacitor y no sé, se van a dormir, al otro día lo vuelven a medir y tiene una tensión menor. Bueno, es que en el dieléctrico existen fugas, ¿no? Y eso se representa con esta resistencia en paralelo RP. Obviamente nosotros quisiéramos que esta resistencia en paralelo sea infinita, pero lamentablemente no lo es, tiene valores muy grandes y es la responsable de que se descargue el capacitor. Ahora bien, nosotros vamos a hacer un medidor, pero no vamos a medir tantos parámetros porque es algo complejo y vamos a considerar algo que es muy importante, que es este modelo, pero vamos a considerar la SR, ¿no? Eso que a mucha gente le preocupa, la resistencia serie equivalente del capacitor. Este medidor nos va a permitir medir este parámetro de manera muy precisa y después vamos a ver cómo lo determinamos. Vamos a ver ahora una serie de fórmulas para determinar algunas cosas del capacitor y hay un factor que es muy importante cuando medimos capacitores, que es el factor de disipación. Este factor lo vamos a definir como la parte real dividido la parte imaginaria, ¿no? La parte real representa la resistencia y la parte imaginaria la reactancia, ¿no? En este caso capacitiva. Yo obviamente en un capacitor quisiera que la parte real sea prácticamente cero y que sea puramente capacitivo. Entonces, lo que nosotros esperamos que para un capacitor es que este valor prevalezca sobre este, es decir, que la parte de la reactancia sea muchísimo mayor que la parte real, ¿no? Entonces, si el denominador es mayor al numerador, de tomar valores muy pequeños, ¿tá? Entonces, bueno, eso es lo que nosotros esperamos para un capacitor, que D valga 0,00 algo, ¿no? Lo más chiquito posible. Bien, esta fórmula la llamé 4. Fíjense que ahora lo que voy a hacer es reemplazar la reactancia capacitiva, 1 sobre omega C, y acá voy a despejar R, ¿tá? Entonces, R va a ser igual a D sobre omega C, donde esta resistencia va a representar la resistencia serie equivalente que está acá. Normalmente en algunos medidores LCR ustedes van a ver que les muestra el valor de D, el factor de disipación, y el factor Q. El factor Q mucho no importa para un capacitor, sino que para un inductor. Y viceversa, ¿no? El factor D no va a importar mucho para un inductor y sí para un capacitor. Pero bueno, se los comento, pero bueno, yo no le voy a dar mucha bolilla, sino que vamos a estudiar lo que nos interesa. Fíjense que aparte de esta fórmula, dedujimos cómo calcular la resistencia serie equivalente.
Bien, vamos a cambiar de componente ahora. Vamos a ver un inductor, ¿no? Porque dijimos que este medidor mide LC. También mide resistencias. La verdad que no tiene sentido hacer un medidor de resistencia, pero se puede hacer. Y ustedes se van a dar cuenta solitos cómo hacerlo más adelante. Y lo que vemos acá es este modelo bastante completo, donde tenemos una inductancia que representa la inductancia del inductor, ¿no? Obviamente. En paralelo tenemos una capacidad que es esa que se genera entre espira y espira, ¿no? Tenemos dos conductores y en el medio hay un dieléctrico. Es por eso que cuando ustedes fabriquen un inductor tienen que lograr que las espiras estén lo más cercanas posible. Y después tenemos la resistencia serie equivalente, ¿no? Que ya sabemos qué es, la de las patitas, la del arrollamiento, etc. Bueno, nosotros este modelo lo vamos a simplificar simplemente a un inductor más su resistencia serie equivalente. Bien, para el inductor lo que a mí me interesa es el factor de calidad Q, ¿no? Como yo ya les dije hace un rato, que resulta ser el recíproco del factor de disipación D. Uno es la inversa del otro. Por eso decía que no tenía sentido que los medidores LCR te muestren los dos factores porque uno es la inversa del otro. Bueno, qué sé yo, pero lo hacen. Q es 1 sobre D, reemplazamos, ojo que acá no es la reactancia capacitiva, ¿no? Porque yo estoy estudiando un inductor, ojo con eso. Va a ser R sobre XL, ¿no? Que era D. Bien, entonces, bueno, resolvemos el cociente, me queda XL sobre R, ¿no? Y bueno, y acá despejo R. R, ¿qué me va a quedar? XL sobre Q. XL, ¿quién es? La reactancia inductiva, omega L sobre Q. Y esto resulta ser una manera, no es la única manera de encontrar la resistencia serie equivalente, pero con estas fórmulas traté de darle un poquito de seriedad y mostrarle estas fórmulas que sí aparecen en muchos instrumentos de medición para encontrar la resistencia serie equivalente. Bien, vamos a ver una cosa muy importante y es la forma de medición que tienen los instrumentos y cuál vamos a usar nosotros. Existen dos formas de realizar una medición, unas en serie y otras en paralelo, ¿no? Como ustedes podrán observar acá, tenemos la parte real y la parte compleja de la impedancia, acá está en serie, acá están en paralelo. Bueno, hasta acá es lo obvio, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a dar un ejemplo para que se entienda, porque los instrumentos, yo hice una review de mi LCR en un video hace poquito, les dejo el link, y ahí yo hablé un poquito de serie paralelo, pero no expliqué mucho. De hecho, el instrumento elige de manera automática una medición u otra, garantizando a mí la mejor medición, ¿no? Supongamos que yo estoy en una medición en serie y quiero medir un inductor. Yo pongo un inductor chiquito, no sé, un micro Henry, estoy inventando, ¿no? Pongo una frecuencia chiquita, 100 Hz, y esta impedancia toma valores chiquitos, ¿está? Hasta acá no pasa nada. Supongamos que ahora yo cambio el inductor, pongo un inductor muy grande, no sé, un Henry, vamos a exagerar, y le pongo una frecuencia de 1 MHz. Obviamente la reactancia inductiva es omega L, me va a dar una reactancia altísima, ¿está? Entonces, si esto me da una impedancia alta, ¿no? Recordemos que la impedancia es la resistencia al paso de la corriente eléctrica, ¿no? Como en corriente continua, podríamos decir, y por acá va a circular una corriente muy baja. En ese caso, las mediciones, como las corrientes son bajas, ¿no? Yo tengo que medir tensión y corriente para determinar la impedancia, ya lo vimos un poquitito más arriba, y si yo tengo una medición que circula muy poca corriente, voy a tener muchísimo ruido, ¿no? Eso, si lo ponen con el osciloscopio, van a ver que tienen que poner vertical una escala muy pequeñita, en los milivolts, y por ahí circulan, no sé, microamper por acá o menos, y se va a ver mucho ruido o incluso el osciloscopio no lo pueda medir bien. Para ese caso, para este caso que sucede esto, se pasa a la medición en paralelo, ¿está? Si nosotros medimos en modo serie, va a prevalecer la ecuación 6. ¿Ah? Si venimos en modo paralelo, acá desarrollamos el paralelo, ¿no? Del circuito anterior que nosotros vimos, ¿no? Y acá esto resulta ser la admitancia, que es la facilidad, en vez de la resistencia, que tiene la corriente para circular. Entonces, nosotros vamos a usar este modelo, pero
este modelo en algunos casos es mejor que este y viceversa, ¿no? Por ejemplo, el caso que yo les dije que tenía una impedancia gigante. Entonces, bueno, esto en este video no lo vamos a hacer, obviamente, porque acá hay que desarrollar un poquito la matemática, porque hay un paralelo, hay que trabajar un poco, pero resulta a veces que este modelo para impedancias altas es mejor y este para impedancias chicas es mejor. Obviamente los instrumentos lo hacen automáticamente, quizás tengan algún modo manual y ustedes lo pueden setear, pero normalmente lo hacen solo y lo eligen en función de lo que yo les comentaba recién a fin de darles una medición lo más precisa posible. La pregunta del millón es, que seguro me la van a hacer, ¿cuándo uso un modelo y cuándo uso otro? Bueno, eso ya depende de muchas variables, ¿no? De cómo esté hecho el circuito, de cómo esté hecho el amplificador que tenga adentro, va a depender de un montón de cosas y también va a depender de los ensayos que ellos obtienen, ¿no? Seguramente tengan instrumentos patrones para comparar y en algún momento van a encontrar que pasar de un modelo a otro va a ser mejor que permanecer en el modelo en el que estaban, ¿no? Así que bueno, por ejemplo, en algunos manuales yo he encontrado que para impedancias de 100 ohm o de hasta 100 ohm usaban este modelo y para mayores de 100 ohm usaban este y bueno, qué sé yo. Pero bueno, nosotros no vamos a fabricar un instrumento, pero sí está bueno explicarlo, ¿no? Un poquito y bueno, saber que existe. Quizás en otro video lo haga, pero bueno, lleva un poquito de álgebra porque las cosas están en paralelo, bueno, es un poquito engorroso. Bien, vamos a ver un poquito ahora lo que sería el medidor, ¿no? Yo tuve que usar un amplificador operacional, no lleva muchos componentes, la verdad que sale fácil este medidor, da bastante información, lo cual está bueno. Entonces arrancamos con el generador de funciones, vengo por acá, paso por una resistencia que yo la voy a llamar de shunt, ¿no? Donde yo voy a medir la corriente. Acá paso por la impedancia que yo voy a estudiar y termino en GND, ¿no? Acá dice Vout y es que yo acá voy a poner la punta del osciloscopio, ¿no? Para medir y acá voy a medir de manera diferencial, ¿tá? La caída en esta resistencia R1, ¿no? Esto se va a amplificar, fíjense que este es un típico amplificador diferencial de ganancia, estas dos resistencias son iguales, estas dos son iguales, entonces la ganancia es R2 sobre R3, me da 5, y lo que va a hacer es amplificar por 5 esta señal que está acá, ¿no? Esto lo hago porque como puse una resistencia chiquita, la caída es baja y para que se vea bien el osciloscopio la amplifiqué. Acá ya está el primer problema, ¿no? Acá ya empezamos a decir lo que está mal. En realidad no es que está mal, sino que va a generar problemas y es que cuando yo amplifico genero una fase, un desfasaje, mejor dicho, entre lo que es la señal de entrada y la señal de salida. Ese desfasaje depende mucho de la frecuencia, a altas frecuencias es mayor y también de la ganancia, ¿no? Yo por eso traté de usar una ganancia chiquita y de no abusar de eso, ¿no? Esto está en el datasheet de casi todos los amplificadores operacionales que se usen para, para esto, ¿no? Después les dejo una fotito y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, gente, y acá empieza a ver este primer inconveniente. Bien, vamos a ver un ejemplo de cálculo. Yo lo que hice para este video es hacer un cálculo 100% a mano para que ustedes vean un poquito qué es lo que yo hice y después lo pasé a Excel, ¿no? Obviamente la tablita de Excel yo se la dejo en GitHub junto con este documento y si alguien quiere se arma el circuito. Eh, bueno, si tiene un generador de funciones mejor, inyectan una señal senoidal y después ingresan los valores en la tablita de Excel y ya les da los resultados, ¿no? Como si fuese un medidor LSR pero casero. Esa es la idea. Bien, acá agarré un componente cualquiera, ¿no? O puse generador de funciones, no me acuerdo. Y tenemos dos señales. Fíjense que primero tenemos tensión, que está en violeta. Acá tenemos el valor RMS. Tenemos corriente, en este colorcito raro celestito. Acá está el machete igual, su valor RMS. Y además tenemos el desfasaje de la señal 2 y 3, que es de menos 74,16 grados. Fíjense que acá la tensión inicia de 0 desde este punto y acá inicia de 0 desde este otro punto, o sea que adelanta. Es decir, que esto es un capacitor, ¿no? Porque la corriente adelanta la tensión.
Bien, acá tenemos los datos. Entonces yo copié lo del osciloscopio. La tensión 1,03 RMS, no importa si es pico a pico o RMS, para el caso de igual. Yo uso RMS porque creo que es un poquito mejor la medición con 0 grados, ¿no? O sea, es mi, ¿cómo podríamos explicar? Es mi señal patrón. Y a partir de ahí me fijo qué pasa con la otra señal. En este caso la corriente se adelanta, tiene este valor RMS de 37 mA y tiene un desfasaje negativo de 74,16 grados. Fíjense que este lo fijé en 0, este no. Y la frecuencia la traemos de acá, que este medidor es confiable. Yo lo puse en 1 kHz, pero no le tenía 999,9. Bueno, aprovechamos ya que usamos la computadora y usamos hasta decimales, ¿no? Para encontrar mejores valores. Bien, lo primero que vamos a hacer es calcular la corriente. La corriente aplicamos lo que sería una cuenta muy sencilla. Fíjense que yo en realidad a este valor que yo medí tengo que hacer dos cosas. Primero dividirlo por 5. ¿Y por qué hago eso? Bueno, porque yo lo amplifiqué por 5. Este valor es la salida del operacional y está amplificado 5 veces. Yo usé resistencias al 1%, así que este valor no está muy errado. Tampoco debe ser de 5, ¿no? Por ahí es 4,9 o 5,01, qué sé yo. Pero bueno, yo lo dejé en 5. Entonces el valor verdadero es el valor medido dividido 5. ¿Está? Y después que tengo la corriente, lo divido por la resistencia, ¿no? Porque yo acá tengo un shunt, volvemos para acá, de 10 ohm, y ya sabemos que I es igual a B sobre R, entonces lo divido por 10, y tenemos que la corriente es esta que está acá. A propósito, lo dejé este valor dividido 50 porque si no quedan decimales muy feos y lo dejé expresado así, ¿está? Aplico la ley de Ohm para corriente alterna. Z es igual a B de T sobre I de T. B de T ya la conozco. I de T ya la conozco, la acabamos de calcular, es esta que está acá. Y esto me da 1380,7, bueno, sería Ohm, acá no puse unidades, con un ángulo positivo de 74,16. ¿Por qué positivo? Porque como es un cociente, se restan los exponentes y me va a quedar 0 menos algo. Entonces me queda ese algo positivo. ¿Está bien? Bueno, acá dibujé un poquito a ojo. Bueno, este ángulo no es de 74, ¿no? Por eso aclaro que es a ojo. Y bueno, acá tenemos el ángulo phi, acá tenemos la reactancia capacitiva, acá tenemos la parte real y acá tenemos el módulo de este número complejo, ¿no? Y si nosotros queremos, podemos expresar esto como, que esto es útil también, vieron que yo les dije que cada forma de escritura de un número complejo tiene sus ventajas, y yo acá lo que hice fue pasarlo a forma binómica, ¿está? Agarrás el módulo, lo multiplicás por el coseno del ángulo y por el seno del ángulo y obtenés los dos componentes A y B de este número complejo. Bueno, y acá hacemos un poquito de fórmula, ¿no? Acá tenemos lo que es la reactancia capacitiva, 1 sobre omega C, pero ¿qué es lo que yo quiero? Y yo ahora quiero el valor del capacitor. 1 sobre XC 2pi por F. ¿Tá? Despejé omega 2pi por F, ya lo vimos un millón de veces. ¿Y quién es XC? Bueno, fácil, la parte compleja de este número, ¿no? Es esto que está acá. Es este módulo por el seno del ángulo. Y bueno, y eso me da a mí 1328, muy parecido a esto, al módulo, 27. Entonces lo traigo acá, reemplazo por todos los valores y fíjense que me dio 119,82 nanofaradios. Yo había puesto un capacitor de 100 nanos, así que fíjense que está bien. Calculamos D para después calcular ESR. D es igual a R sobre X, es decir, 376,86. Esto ya lo calculamos arriba, dividido X, también lo calculamos acá. Eso me da 0,28, es un poquito grande, tendría que ser un pelín más chico el valor el factor de disipación, mejor dicho. Y después calculamos la resistencia serie equivalente que dio un poquito grande porque me parece que tenía un falso contacto acá, pero bueno, esto era para mostrarles un poquito, no que acá reemplazo el valor de D, hacemos esta cuenta 2pi por F por el valor de C y me da 375 ohm, que es el valor de resistencia equivalente de este capacitor.
Así que bueno, vamos al laboratorio ahora sí a hacer algunos experimentos. Bien, estamos acá en el laboratorio, vamos a chequear todo lo visto en la teoría ahora, ¿no? Que fue un poco larga. Y acá tenemos armado en la protoboard todo lo que vinimos hablando. El operacional, bueno, yo uso siempre un TL072, me gusta, anda bastante bien, tiene sus limitaciones, ¿no? Obviamente, es un operacional viejo, pero bueno, me anda bien, qué sé yo. Está alimentado con fuente simétrica, como podrán observar acá que hay un millón de cocodrilos, ¿no? Tenemos más o menos 5 volt. Por acá al costadito está el generador de funciones, ¿no? Acá están los cocodrilos. Y después vamos a estar midiendo tensión y corriente. Lo que yo tengo acá ahora para testear es un capacitor. Bueno, lo voy a sacar así se los muestro. Después lo volvemos a poner. Es este que está acá, es un capacitor bastante barato obviamente. Que no esperamos que sea puramente capacitivo, ¿no? Es de 10 microfaradios. Y acá nos empezamos a preguntar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué frecuencia le vamos a inyectar con el generador de funciones? Obviamente le vamos a inyectar una señal senoidal, ¿no? Que es una señal que tiene cambios suaves. Y le voy a inyectar 100 Hz, ¿no? Porque estos capacitores se utilizan a bajas frecuencias. Entonces, la idea es, después con el medidor LCR, comparar los resultados que vamos a obtener en nuestra tablita de Excel. Bien, vamos a encender el generador de funciones. Tenemos una señal de 100 Hz. Me olvidé de conectar el capacitor, por eso no vemos casi nada. Y entonces, una vez que pusimos el stop, tenemos un desfasaje de 88 grados, está cerca de los 90 grados, ¿no? Que sería un capacitor ideal. Y acá también quiero hacer alguna aclaración, ¿no? Que recuerden que la corriente sale de un operacional, ¿no? Y eso genera algún pequeño desfasaje, con lo cual a veces este medidor oscila, ¿está? Eso pasa entre 88 y 90 grados, traten de quedarse siempre con el menor. Yo probé de medir el desfasaje y el ángulo utilizando fórmulas y utilizando lo que sería la diferencia de tiempo entre un punto y otro de la curva. Y la verdad que no encontré mucha diferencia. Yo creo que ese medidor está andando bien para estos osciloscopios. Si ustedes tienen otro osciloscopio, este es un Rigol. Bueno, les recomiendo que hagan la prueba de que si está midiendo bien, ¿no? Este, más que nada porque si nosotros medimos mal algo, ¿no? De ese error después se propaga, obviamente, y hace que nuestro medidor no sea preciso. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo. Obviamente que el amplificador habría que hacerle un PCB también para que ande mejor, pero igual en protoboard con mucho cariño anda bastante bien. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a llevar? Nos vamos a llevar el dato de desfasaje, la tensión que estamos midiendo en el capacitor y la tensión que es la salida del operacional, que en realidad es la corriente. Bueno, para hacer todo un poquito más sencillo, yo les voy a dejar, como ya les dije, para que ustedes descarguen esta tablita donde ustedes ingresan los valores leídos en el osciloscopio y acá vemos los resultados, ¿no? Fíjense qué valores vamos a ingresar. Muy sencillo. Es toda esta columna. En primer lugar, la tensión medida, ¿no? La corriente medida, pero es la tensión que yo medí en el osciloscopio. La frecuencia, el ángulo phi. Vamos a ingresar la ganancia, ¿ah? Y además la resistencia de shunt, que es de 10 ohms, ¿no? Todo esto ingresamos. Entonces, automáticamente el programa, yo le cargué las fórmulas para que la corriente la calcule en función de la ganancia y de la resistencia de shunt. Está muy fácil eso. Así que si ustedes quieren poner una ganancia menor o otro shunt, lo cambian acá y listo. Yo dije que la ganancia era de 5 y el shunt de 10 ohms. Bien, y los resultados obtenidos. Bueno, Z, el módulo, no me interesa. La reactancia capacitiva no me interesa. La parte real tampoco me interesa. Acá tenemos omega y esto sí ya me interesa, ¿no? Yo puse un capacitor de 10 microfaradios y fíjense que me está dando 10,4, lo cual está bien. Un factor D bastante bueno, 0,03 y una resistencia equivalente de 3,86 ohms. Bien, para cerrar el medidor de capacitores, ahora vamos con el de inductores, venimos acá al medidor LCR, fíjense que hay
conecté el capacitor y acá tenemos una capacidad de 9,04 microfaradios, ¿no? A nosotros nos dio 10,4, pero si se fijan, yo acá me estoy olvidando de cambiar la frecuencia. Entonces, damos clic ahí, apretamos ahí, otra vez, y llegamos a 100 Hz. Fíjense que la medición cambió. ¿Por qué? Porque el capacitor internamente tiene un montón de parámetros, un capacitor real, tiene un montón de reactancias, tanto capacitivas como inductivas, las cuales varían de distinta manera, reaccionan, me refiero, de distinto según la frecuencia, ¿está? Bien, entonces ahora sí, comparamos. A nosotros nos dio 10,4 microfaradios, 9 casi, 6, está bastante bien. Factor D a mí me dio 0,03, igual. No tengo un decimal más, pero bueno, tampoco me interesa. Vamos a cambiar de función. Factor Q, que es la inversa del factor D, que la verdad no tiene sentido. SR a mí me dio 3,86, un poquito por debajo, acá me da 5,7. Y el ángulo sí acá cambió un poco, acá da menos 87,9 y en el osciloscopio me dio menos 88,56. Ahí está la realidad del error, ¿no? O sea, yo necesito medir con precisión ese ángulo y este circuito ahí hace un poquito de agua, pero no está tan mal tampoco, ¿no? Así que bueno, vamos a ver ahora cómo medir un inductor. Bien, lo que vamos a hacer ahora es medir un inductor. Yo tengo estos inductores comprados en una casa acá de Argentina, muy buenos. Ahí está soldado con un capacitor porque hice algunas pruebas, acá tengo otro. Y fíjense que es de 33 microhenry, 0,14 R, debe ser la resistencia serie equivalente, y 1,1 amper es la corriente máxima que soporta el inductor. Bien, ya tenemos conectado el osciloscopio, ahí le puse pausa porque acá tuve que hacer algunos cambios, ¿no? Es un poquito complicado esto porque hay que acomodar las cosas, ¿no? Eh, acá el inductor lo que ofrece es una impedancia alta según la frecuencia, ¿no? Es proporcional, ¿no? Omega L. Y fíjense que la tensión cayó bastante, ¿no? Y la corriente más o menos está por ahí, ¿no? Eh, Como no andaba bien el trigger, el medidor me marca mal el de frecuencia, pero estamos alrededor de los 10 kHz. Para poder hacer una medición bastante buena le tuve que subir bastante la frecuencia. Y bueno, los datos que nos vamos a llevar son los siguientes, ¿no? En este caso tenemos un ángulo de desfasaje de 88,2 grados positivo, ¿no? Acá la tensión adelanta a la corriente y tenemos 37,1 milivolt de caída en el inductor y una corriente o una tensión proporcional a la corriente, mejor dicho, de 900 milivolt. Volvemos entonces a nuestra hoja de cálculos. Fíjense que acá cargué todos los datos que vimos en el osciloscopio. La ganancia y la resistencia shunt es igual. Fíjense que acá a propósito les aviso que traten de encontrar un ángulo menor a 90. Si es igual a 90, bueno, tenemos un componente exactamente puro, inductivo o capacitivo, con lo cual eso no es un componente real, ¿tá? A veces el osciloscopio empieza a oscilar y le muestra 90 o un poco mayor a 90, pero bueno, traten de encontrar un valor menor si está oscilando, ¿no? Si está fijo, mejor. Bien, ¿qué nos dio como resultado? Bueno, tenemos omega, no me interesa, fíjense acá, importantísimo, este inductor es 33 microhenry, me dio 32,8, ¿no? Si corremos la coma, me queda micro y sería casi 33. Un Q un poco alto, 31, y una resistencia serie equivalente de 0,06. Bien, volvemos al laboratorio, ¿no? Ahí tenemos el inductor. Lo primero que vamos a hacer es setear la frecuencia en 10 kHz, igual que hicimos nosotros, y fíjense que 32,8 me dio 32,77. La verdad que un valor bastante cercano, ¿no? El Q a mí me dio de 31,82, acá me da 27, está cercano, vamos a cambiar la opción. Resistencia serie equivalente, 0,07, a mí me dio 0,06, muy parecido. ¿Qué dato más tenemos?
y el ángulo tita 87,8 y a nosotros nos dio 88,2, ¿no? Pero bueno, más no podemos hacer. Pero fíjense que el medidor, a pesar de estar acá en una simple protoboard, con unos simples cálculos, me está dando muy parecido a un medidor comercial, ¿no? O sea, esto si lo podríamos mejorar un poquitito más, hacerle un PCB, ponerle un poquito más de precisión y un poco de trabajo, esto va a andar muy bien. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado. Este medidor está bueno, yo no lo vi en internet, así que bueno, me gustaría que lo hagan, que me digan qué les pareció y estaría bueno en un futuro hacerle algunas mejoras. Espero que les haya gustado, se suscriban, le pongan me gusta y todo eso que a YouTube le gusta porque me ayuda a crecer y bueno, mucha gente entra a ver el video y por ahí le interesa el contenido, pero no comenta. Bueno, traten de comentar así el canal crece y bueno, y esto se retroalimenta, ¿no? Si no, no tiene gracia total, es gratis para todos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, nos vemos la próxima y chau chau.